crítico, derivando la expresión de momentum e igualándola a cero. Entonces vimos que hay varias utilidades también, ¿no? La clase anterior de empleo del salto hidráulico. Semana que viene vamos a empezar el último tema, que es el de presas de hormigón. Muchas veces en presas de hormigón en la presa de hormigón tenemos trabasores o compuertas, y esas compuertas sirven para regular el nivel de agua de la presa. Entonces, cuando se abren las compuertas, aquí tenemos una caída de agua que muchas veces tiene mucha energía. Entonces, el salto hidráulico se suele emplear como medida de reducción de la energía, ¿no?, del tirante de agua, para reducir la velocidad de salida del agua a partir de vertederos o compuertas, ¿no? ¿Por qué me interesa en esa salida de vertederos o compuertas reducir la velocidad del agua? Simplemente para evitar posibles daños, ¿no?, a estructuras de hormigón, reducir la posibilidad de erosión aguas abajo de la presa, tratar muchas veces, ¿no?, el agua que sale de la presa. En fin, el salto hidráulico tiene un sinfín de, de utilidades en lo que respecta a lo que es aplicaciones en obras hidráulicas. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. Bueno, ¿cómo se efectúa el balance, ¿no?, de energía entre la sección de aguas arriba y aguas abajo? También vimos que sustituyendo, ¿no?, y una serie de términos, se tiene que la fuerza PF sobre gamma, donde gamma es el peso específico del agua, y PF, como vimos en el gráfico, ¿no?, anterior, PF es la fuerza que de masa del agua que genera presión en contra del curso, ¿no? Entonces esa fuerza PF dividido por el peso específico del agua es igual a la diferencia de momentums entre sección aguas abajo y sección aguas arriba. Cuando nosotros tenemos que no hay esa fuerza PF, es decir, es nula, entonces en esta, que es el caso que no existe, por ejemplo, pendiente, tenemos esta igualdad, y haciendo una serie de sustituciones, llegamos a que la solución, ¿no?, de equilibrio entre tirante de agua arriba del salto hidráulico y aguas abajo del salto hidráulico es igual al 1/2 de la raíz cuadrada de 1 más 8, ese es el número de flujo, 1 al cuadrado menos 1. ¿Cómo se puede interpretar esta expresión? Vamos a suponer que aquí nosotros tenemos nuestra superficie, donde yo tengo la formación de mi salto hidráulico, y vamos a suponer que yo conozco
las condiciones de mi tirante 1. Y conozco la velocidad 1. Entonces, de este par de términos, yo tengo mi número de flujo. Mediante esta expresión, yo puedo calcular cuál es el tirante de agua que tengo que generar aquí aguas abajo para que se forme un salto hidráulico. Entonces, mediante esta expresión, yo resuelvo, por ejemplo, problemas de ese tipo. ¿Ok? Entonces, esa es la primera parte del salto hidráulico. Y el otro tipo de salto hidráulico es el salto hidráulico sumergido. Este es un caso típico, por ejemplo, cuando yo tengo en una presa una compuerta y abro la compuerta para que salga el flujo de agua. Entonces, en este caso, a través de esta compuerta, yo regulo, ¿no? ¿Cuál es mi tirante de agua Y1 de salida? En este caso, se toma que Y3 es la altura, ¿no? Promedio aquí del salto hidráulico. Y Y4 es la altura del tirante de agua aguas arriba. Eh, y Y2 es una determinada altura promedio entre Y4 y Y1. Entonces, nuestra solución anterior que habíamos calculado, ¿no? Donde era un flujo horizontal uniforme. Ahora a esta expresión que obtuvimos del caso anterior le vamos a llamar un valor phi dado por Y2 sobre Y1 igual a un medio de 1 más 8 veces el número de flujo, 1 al cuadrado menos 1. Y ese va a ser mi pendiente de energía en la parte del salto hidráulico. Ahí S o pendiente de energía va a estar dada por Y4 menos Y2 sobre Y2. Y en canales horizontales, es decir, donde esta pendiente es nula, esos autores, Govinda y Rao, demostró, ¿no? Es un autor, Govinda Rao, a través de una serie de pasos matemáticos y análisis experimentales, eh, determinó que esa relación de Y3 sobre Y1 está dado por esta expresión. 1 más S al cuadrado, veces phi cuadrado, menos 2 veces el número de Froude 1 al cuadrado, más 2 veces el número de Froude 1 al cuadrado sobre 1 más S veces phi, todo eso elevado a un medio. Y ahí con S y phi, con la forma que las expresiones que están en la figura, ¿no? Entonces ahí está lo que son cada uno de esos parámetros, ¿no? En realidad Y3 es como una altura de remanso que se forma, ¿no? Inmediatamente a la izquierda de la compuerta. Y según Chow,
en este caso, la relación de Y3 sobre Y1 puede calcularse a través de esta relación. También es muy importante calcular cuál es la pérdida de energía, por lo que ya expliqué, digamos, ¿no? Anteriormente. Muchas veces en la salida del agua de una compuerta, esta puede estar en caída libre, ¿no? Con bastante velocidad, y se quiere generar un salto hidráulico para disipar la energía de salida, ¿no? Entonces, en canales horizontales, este cambio de energía está dado por la energía en la sección 1, donde se genera el salto hidráulico, menos la energía en la sección 2, en el caso del salto libre, ¿no? Entonces, para secciones rectangulares, que son las más comunes, la pérdida de energía puede calcularse como Y2 menos Y1 al cubo, dividido por 4 veces Y1 veces Y2. Y en porcentaje, delta E sobre E1 está dado por esta expresión: 2 menos 2 veces Y2 sobre Y1, más el número de Froude al cuadrado, veces 1 menos Y1 sobre Y2 al cuadrado, dividido por 2 veces 2 más el número de Froude al cuadrado en la sección 1, donde delta E sobre E sub 1 sería la pérdida relativa de energía. Y la energía relativa también, que es otro término que se emplea, es dado por la energía en la sección 2, dividido por la energía en la sección 1, que se calcula también por esta expresión: 8 veces el número de Froude en la sección 1 elevado al cuadrado, más 1, todo eso a la 3 medio, menos 4 veces el número de Froude en la sección 1 al cuadrado, más 1, perdón, todo ello dividido por 8 veces el número de Froude en la sección 1 al cuadrado, veces 2 más el número de Froude en la sección 1 elevado al cuadrado. Bueno, un parámetro que es muy importante, ¿no?, en el salto hidráulico, es saber cuál es la longitud de este salto hidráulico. Entonces aquí hay dos términos: uno que es el término LJ, que es la distancia desde donde se inicia el salto hidráulico hasta donde tenemos una sección de tirante de agua uniforme. Y la otra, que es el valor de LR, que más o menos siguiendo una curva circular se obtiene. Muchas veces estos pueden ser valores muy próximos, pero por ejemplo, estos investigadores, Sylvester, propuso que LJ es igual a 9.75 veces el número de Froude en la sección 1 menos 1 a la 101. Y hay otros gráficos donde, a partir, ¿no?, de estas relaciones, como ser LR sobre Y2, yo entro con los datos del salto. Vamos a verlo esto más claramente a través de un ejercicio, y gráficamente cómo puedo obtener longitudes de salto hidráulico. Estos son parámetros muchas veces que no tienen una demostración matemática, y son parámetros que han sido obtenidos de observaciones experimentales. Es por eso que el próximo día viernes, anótense por favor,
el viernes que viene, vamos a hacer a las 8:30 nuestro segundo experimento que va a ser salto hidráulico en el laboratorio de hidráulica. ¿Ok? ¿Anotado entonces? Sí, ingeniero. Listo, ingeniero. 8:30, viernes, voy a ponerlo aquí en el chat. Creo que es viernes 30 de junio, ¿no? Sí, 30. Experimento en laboratorio de salto hidráulico. Ahí vamos a ver, digamos, las otras aplicaciones. La idea de yo mostrarles el salto hidráulico. Ustedes ven aquí que yo estoy dándoles muchas ecuaciones, ¿no? Y muchas de estas han sido obtenidas a partir de experimentos como el que vamos a hacer el día viernes. Entonces, para quien quiera hacer monografías, ¿no? De trabajos de tesis, etcétera, pienso que es un tema interesante, ¿no? El salto hidráulico, hacer de diferentes condiciones que se pueden generar en laboratorio, conforme vamos a ver. Y ahí tienen temas interesantes, como les digo, para desarrollar trabajos de tesis o monografía. Inclusive se pueden hacer experimentos para verificar cómo están estas expresiones que estamos presentando aquí en esta clase. ¿Ok? ¿Anotado entonces? Listo, ingeniero. Ingeniero, disculpe, una preguntita. Sí. Para entregarlo, el práctico 3 y el laboratorio 1 que ya hicimos, en la misma oficina de la anterior vez nomás. Sí, en la misma oficina, por favor. ¿Ok? ¿Hasta qué hora? Hasta las 6. Creo que es hoy día, ¿no? La entrega. Sí, hoy es. Es hoy día la entrega de los prácticos 3 y del Hasta laboratorio las 6 de la tarde, por favor. ¿Ok? Ya. Bello, ingeniero. Muchas gracias. Tomar en cuenta que el laboratorio cierra de 12 a 3 de la tarde, por favor. ¿Ok? Bueno, muchas veces esta ecuación que le hemos hasta ahorita tomado como una ecuación incuestionable, digamos, ¿no? Para explicar el problema de salto hidráulico, puede presentar a veces inconsistencia, ¿no? Entonces, muchas veces ¿no? Esta expresión nos puede presentar ciertas dificultades, principalmente a que ese término seno de tita, perdón, se suele cuantificar de manera deficiente porque la longitud y forma del salto no están bien definidos. El peso específico del fluido en el volumen de control puede cambiar mucho porque cuando yo tengo el salto hidráulico, genera mucha turbulencia y entrada de aire. Tanto es que muchas veces el salto hidráulico es empleado para aireamiento, ¿no? De sistemas de aireamiento de agua, sistemas de clorificación o desclorinado, ¿no? De agua. Entonces, este parámetro gamma muchas veces no es exactamente el peso específico del agua, sino que es agua con aire, ¿no? Entonces eso nos puede complicar la precisión de nuestras soluciones, ¿no? Y términos de presión y parámetros como ser beta 1 y beta 2 muchas veces también es complejo. Ahí en las expresiones que hemos deducido asumimos beta 1 y beta 2 como siendo igual a 1, pero eso puede ser a veces tal vez bastante aproximado de un canal rectangular, pero canales ya con otras secciones transversales también ya pueden presentar otros tipos, ¿no? De condiciones. Entonces, en esos casos, este problema
se lo acostumbra, ¿no? Descomponer en, si mal no recuerdo, son 6 casos que se clasifican por tipo de salto. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el salto tipo A, donde aquí tenemos una pendiente y el salto se inicia, ¿no? Bien en este cambio de pendiente hacia el horizontal, como pueden ver aquí. En este caso, Y2 es igual a YT, ya que vamos a ver en otros tipos de saltos que es YT. Entonces, para este tipo de salto se llama salto tipo A. El salto tipo B, si ustedes se fijan, el salto se inicia antes de este cambio de pendiente. Entonces, en este caso, tenemos el salto tipo B, donde el inicio del salto está a la izquierda, ¿no?, del cambio de pendiente. El tercer caso es el salto tipo C, donde fíjense que aquí en el salto tipo C, prácticamente el salto termina, ¿no?, donde hay el cambio de pendiente. Es decir, el salto todavía, el inicio del salto se encuentra, prácticamente todo el salto está contenido en la zona con pendiente. Te está dando para identificar los diferentes tipos de salto. Y bueno, a continuación tenemos el salto tipo D. En el salto tipo D, si ustedes observan, prácticamente todo el salto está contenido en todo el salto está contenido en la zona de pendiente. ¿Sí? ¿Qué es Y2 aquí? Es la distancia desde la sección 2 hasta el punto de fondo, en el punto donde termina el salto. Entonces, fíjense aquí que Y2 es menor que YT. Pero en estos otros casos, por eso es que Y2 es prácticamente igual a YT, porque fíjense que el término del salto prácticamente está coincidente con el fondo, ¿no? El salto tipo B inicia antes del cambio de pendiente y termina después del cambio de pendiente. Entonces, por eso es que en estos tres casos Y2 es igual a YT. Aquí el salto tipo E, que es el que cuyas características vamos a ver en laboratorio, es una zona donde prácticamente es una particularidad del salto tipo D, ¿no? Es como si el salto se diese en plena pendiente, independiente de si hay cambio de pendiente aguas abajo o no. Entonces ese sería el salto tipo E. Y el salto tipo F, que se puede emplear, ¿no?, a través de una serie de combinaciones de pendientes, como pueden ver aquí, para algunos propósitos especiales, ¿no?, en obras hidráulicas. El libro de French, obras de hidráulica de canales abiertos,
indica que es muy difícil que un salto tipo F sea físicamente posible en el mundo real. Entonces, estos son algunos criterios, ¿no?, que se emplean para hallar solución específica a cada uno de esos tipos de salto. Y aquí se tiene algunos desarrollos, ¿no?, teóricos, como ser este que dice de que si se considera que YT es el tirante en el extremo del canal, LR es la longitud del salto en proyección horizontal y Y1 va a ser el tirante de agua antes del salto y Y2 el tirante inmediatamente agua abajo o tirante conjugado en régimen subcrítico correspondiente a Y1, ¿no? El tirante Y2 asterisco puede interpretarse como la relación Y2 sobre Y1 o de acuerdo a las expresiones que vimos anteriormente, está dado por un medio veces la raíz cuadrada de 1 más 8 veces el número de flujo en la sección 1 al cuadrado menos 1. Y dice que si el salto se inicia, ¿no?, en el fin de la pendiente, como tenemos aquí este caso, va a ocurrir un salto de tipo A. Y la ecuación que gobierna el salto tipo A vendría a ser esta de aquí. De ahí, si el final del salto, ¿no?, coincide con la intersección de la pendiente y el eje horizontal, como ven aquí, es un poco lo que comentaba, vamos a tener un salto de tipo C y aquí en este caso, si el final del salto coincide con la intersección y el eje horizontal, tenemos un salto tipo C, como es este caso. Y si YT es menor que el tirante requerido para un salto tipo C, pero mayor que Y2 asterisco, la base del salto estará sobre la pendiente y el final sobre el fondo horizontal. Entonces, aquí está explicando lo que sería el salto tipo B, un poco lo que había expresado o descrito en anteriormente, ¿no? Y ahí los otros dos tipos de saltos, como habíamos comentado, donde YT, es decir, la altura disponible, es mayor que el requerido para un salto tipo C, entonces ahí tenemos el salto tipo D totalmente sobre la sección de la pendiente. El salto tipo E ocurre sobre el fondo de la pendiente que aún se mantiene, entonces esto, el caso E se suele interpretar como una particularidad del caso D, pero cuando esto se da mucho más aguas arriba de la pendiente.
Eso es el salto tipo E. Y el F tal vez sea el menos frecuente, ¿no?, de todos los otros. Y muchas veces se da en ciertos tipos de estructuras. Entonces, la siguiente clase vamos a ver algunas ecuaciones que gobiernan, ¿no?, estos tipos de saltos. Vamos a ver y vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación de las ecuaciones que vamos a ver con estos saltos. Y para tener toda la teoría y conocimiento de fórmulas, hasta la próxima clase, que será el día martes, para que el día viernes podamos hacer nuestro experimento con las bases teóricas mínimas necesarias para entender un poco lo que es el salto hidráulico, cómo se rige, cómo se desarrolla. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. Gracias, Sebastián. Ok, entonces no se olviden, hoy tenemos el plazo para entrega de los 2 trabajos. Día martes terminamos salto hidráulico. Día viernes hacemos nuestra segunda práctica de laboratorio en hidráulica a las 8:30 de la mañana. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Tengan buen fin de semana y nos vemos día martes. Gracias. Gracias.